estimados televidentes. Vamos a seguir contando y aprendiendo un poco de la historia de Am Israel, Toldot Am Israel, 2000 años de historia del pueblo judío. Habíamos en la última shiur, conferencia que dimos, estábamos hablando, terminamos con el tema de la reina Salomé, o Shlumzion, una reina muy recta, muy justa, de la época de los Hashmonaim. Fue esposa del rey Yanai Amelech, del rey Yanai, y a su vez era hermana de Shimon ben Shattach. Ella fue la que reinstauró el Sanedrín con los Perushim, los ortodoxos, los Hajamim, y fue una época de mucha bondad en el pueblo de Israel, como habíamos dicho, como trae Masejet Ta'anit, en la Gemara Ta'anit, que ahí fue una época en que solamente llovía los viernes en la noche, que es mucha verajá, cuando llueve solamente viernes en la noche, donde la gente estaba en las casas reunidos, no salían, entonces no los perjudicaba, y con esa lluvia alcanzaba para toda la semana. En la cual también cuenta la Gemara que los granos de trigo crecían tan grandes como el tamaño del riñón de un toro. Una época de bondad, una época de mucha bonanza, en la cual después de 9 años fallece la reina en el año 67, antes de la época cristiana. Como habíamos dicho, lamentablemente, con su fallecimiento, los años dorados de Am Israel llegaron a su fin. Casi inmediatamente después de su muerte, estalló una guerra civil por el derecho de sucesión entre sus dos hijos. Uno llamado Hircano y otro llamado Aristóbulos e Hircanus. Así cuenta la Gemara. Cuenta la historia que uno de sus hijos, Hircanus o Urcanus, en ese momento era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Hircanus II no solamente que se quedó con el sacerdocio, sino que también heredó el reinado. Él fue el siguiente rey del pueblo de Israel y a su vez el Cohen Gadol. Al morir su madre, este asumió con los dos cargos. Pero su hermano menor, Aristóbulo II, con sus seguidores y sediento del poder, obliga a su hermano mayor, Urcanos, a renunciar a su cargo como rey y a su vez se apoderó del gobierno de Am Israel. Como habíamos comentado en la clase anterior, que estaba prohibido asumir como rey a alguien que no venga de la tribu de Judá, que no sea de la estirpe de David Amelech, del rey David. Ellos no eran de la tribu de Judá, sino que ellos eran de la tribu de Leví, eran Kohanim. Por lo tanto, estaban prohibidos proclamarse como rey. Pero no así lo hicieron y estuvieron durante 103 años, que fue la época que duró de los Hashmonaim, dominando sobre Am Israel. Mientras había una guerra civil entre los dos hermanos, porque cada hermano tenía sus partidarios. Entonces, había un conflicto muy amargo entre ellos. A simple vista, este conflicto era interminable. Los hermanos Urcanos y Aristóbulos cometieron un grave error, que este error fue el que llevó al final del país independiente, que hasta ahora era un país independiente, Judea. Al final de esto llegó a la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Y por qué? Es lo que vamos a hablar en esta ocasión. En el año 3698, los hermanos, que era una guerra civil que no se terminaba, ¿quién iba a ser el rey? Ellos decidieron viajar hasta Siria, un país cercano, limítrofe con Israel, para entrevistarse con el que allí estaba como gobernador, el famoso Pompeyo, y pedirle que él mediara entre ellos dos para ver quién tendría que ser el rey y quién tendría que ser el sumo sacerdote. Pompeyo, que hasta ese momento estaba desinteresado en entrar a la tierra de Israel, se dio cuenta que había una debilidad política muy grande
y una inestabilidad tremenda que había en el pueblo de Israel. Entonces, aprovechando, Pompeyo rápidamente ordenó a su ejército que avanzara hacia Jerusalén y la conquistara, al ver que había mucha inestabilidad. Ya como conquistador, Pompeyo colocó al hermano más débil, Hircanos, en el trono. Obvio, eso era obvio. Voy a poner al más débil porque sé que es el que más puedo dominar, al que más puedo dominarlo. Y a Hircanus lo puso en el trono pero como una figura decorativa, más que como un rey. Mientras que a su hermano Aristóbulos, que era el más peligroso, era el revolucionario, lo mandó a encarcelar. Lo mandó a la cárcel, pero antes de que lo atraparan, Aristóbulo se escapó. Como habíamos dicho anteriormente, que Yohanan había cometido, en los tiempos de antes, había cometido un gravísimo error. El error fue convertir a la fuerza al pueblo de Edom, cuando los dominó. Era un pueblo limítrofe con Israel. Entonces, en ese entonces, aparece el gobernador de Edom, de la tierra de Edom, llamado Antípater, que supuestamente él quiere ayudar a Hyrcanos. Se acerca con Hyrcanos II y le propone, mediante su ayuda, recuperar el poder para luego, obvio, hacerse del mando del reino de Judea. Su intención era estar con Hyrcanos para luego él hacerse cargo del reinado. Antípater convenció al rey Aretas III, era el rey de los nabateos. Se conoce hoy en día, muchos de ustedes conocen, si es personalmente o por fotos o por videos, la ciudad de Petra, en Jordania. Esa ciudad era de los nabateos. El rey Aretas III era el rey de esa ciudad. Y lo convenció Antípater al rey Aretas a levantarse en armas contra Aristóbulo II, que era el llamado usurpador del reino. Cuando Pompeyo habíamos dicho que mandó a la cárcel a Aristóbulos, se dio cuenta que se escapó y manda a detenerlo. Y así empezó la guerra entre los seguidores de Aristóbulo II con los seguidores de Hyrcanos II. Y los romanos también, liderados por Pompeyo. 3 meses tardó Pompeyo en ingresar a Jerusalén y dominarla. Hasta que pudieron, después de 3 meses, entrar al Bet Hamikdash, justamente en el momento que los Kohanim estaban en el Seder Abodá, haciendo los Korbanot, en la mitad del Seder Abodá, en la mitad del servicio sagrado. Los Kohanim, no obstante, no detuvieron su trabajo, aún así al ver que entraba el ejército romano al Bet Hamikdash. Los romanos procedieron a aniquilarlos en ese momento a todos los que estaban haciendo el trabajo en el Bet Hamikdash. Luego de esto entró Pompeyo al Kodesh HaKodashim, el llamado Sanctus Sanctisius, y observó todo lo que estaba allí adentro. Se quedó tan impresionado de lo que vio dentro del Kodesh HaKodashim que no tocó absolutamente nada. No se animó a poner mano sobre nada. En cambio, ordenó que se reanudara todo el servicio dentro del Bet Hamikdash. Después de esto, Pompeyo procedió sin piedad contra los adeptos de Aristóbulo II. Y los soldados romanos asesinaron a más de 12.000 hombres partidarios de Aristóbulos. Hyrcanos II, que era el hermano, que lo habían puesto como rey o figura decorativa, entonces habíamos dicho, fue confirmado por Pompeyo, pero no como rey, solamente como Cohen Gadol. Con este suceso se acaba la época de los Hashmonaim, que reinaron, como dijimos anteriormente, durante 103 años ininterrumpidamente. Pompeyo se llevó a 12.000 judíos como prisioneros a Roma, incluidos también a la familia de Aristóbulos. Ya una vez en Roma, vendieron a esos 12.000 judíos como esclavos. Y es ahí
donde se forma la primer colonia judía en Roma. Cuando estos esclavos después fueron liberados por sus amos. ¿Por qué fueron liberados? Porque llegaba el día de Shabbat y los esclavos decían, yo no puedo trabajar. Llegaba el día de Rosh Hashanah, no trabajo. El día de Kippur, no puedo trabajar. Sukkot, no puedo trabajar. Y ahora Hol HaMoed, tampoco puedo trabajar. Entonces un esclavo así que nunca puede trabajar, no sirve. Y por más que los obligaban, no trabajaban. Entonces los liberaron a estos esclavos judíos, que una vez liberados se instalaron a orillas del río Tíber, en Roma. Hasta hoy en día conocida esa zona como Trastevere, atrás del río Tíber. Y es ahí mismo donde hasta hoy en día siguen viviendo nuestros hermanos Yehudim desde hace más de 2000 años. Atrás del río Tíber hay una colonia judía, y ahí es donde hoy en día, si uno va a ver que está el gueto, el famoso donde era el gueto judío, los restaurantes kosher, los Betagnesiot, ahí siguen todavía desde hace 2000 años. En Judea, Pompeyo envía como gobernador a Valerio Flaco. Este anula el Sanedrín. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la reina Shlomit había reinstaurado el Sanedrín? En la época de Pompeyo, Valerio Flaco anula el Sanedrín y destruye algunas ciudades del pueblo de Israel. Se aprovecha también Valerio Flaco de la drástica situación en la que quedó el país después de la guerra y comienza a hacerse de los fondos que habían en el Bet HaMikdash, pero luego es acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad. Desde Roma lo destituyeron. Llegó la orden de abandonar su puesto como gobernador de Judea. Y en su lugar mandaron desde Roma a Gabinio, que gobernó hasta el año 54 antes de la era cristiana. Posteriormente, después de Gabinio, asumió Craso como gobernador. Este se dedicó a vaciar las arcas del Bet HaMikdash, por lo que hubo una revolución por parte del pueblo judío, lo que ocasionó que tomaran prisioneros a más de 30.000 Yehudim y más tarde los vendieran como esclavos en Judea y en diferentes partes del mundo. En esos tiempos, Aristóbulos, que era el revolucionario, el hermano incómodo, el hermano más chico que quería usurpar el reino, fue envenenado y a su vez su hijo también fue ejecutado. Para ese entonces, para ubicarnos un poco en el tiempo, para ese entonces, después de que muere Pompeyo, asume Julio César como emperador romano. Y él designa a Urcanos como sumo sacerdote, lo vuelve a poner como sumo sacerdote, y a Antipater como procurador de Judea. Entonces ya tenemos el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que era Urcanos II, y tenemos al gobernador de Judea, que era Antipater, que Antipater venía del pueblo de Edom. No obstante, eso fue en el año 48, que Julio César había derrotado a Pompeyo y se convierte por segunda vez en el César romano. Julio César dicta decretos generosos con el pueblo judío. Restituye el Sanedrín, ya no tienen la obligación de recibir en su casa a los soldados romanos, que antes había una obligación cada vez que llegaban a Judea. Toda familia tenía que recibir a un soldado romano y hospedarlo en su casa, darle de comer y darle todos los servicios. Él quita esa obligación como hasta ahora tenían que hacerlo. También ordena que se prosiga sin problemas, sin objeciones, los trabajos dentro del Bet HaMikdash, los korbanot. No solamente eso, sino que él mismo mandaba desde Roma korbanot, ofrendas al Bet HaMikdash. Los romanos y Antipater nombraron a su hijo, el hijo de Antipater, Ordus, o el famoso rey Herodes, como primer cargo después del rey o del gobernador Antipater. Mientras en el norte de Israel, en el Galil, seguían todavía partidarios de Aristóbulos y se levantaron contra este gobernador Antipater, pero el hijo Herodes los manda a ejecutar a todos. Este
nuevo rey o nuevo gobernador, Ordus o Herodes, era descendiente de esclavos edomitas. Venían de esclavos, venían descendientes de esclavos que tenían los Hashmonaim. Entonces, Ordus, Herodes, se dio cuenta que el pueblo de Israel nunca lo iban a aceptar como legítimo rey, porque sabiendo de dónde venía, sabiendo su origen. Por lo tanto, con el fin de dar una apariencia de ocupar legítimamente el trono de los Hashmonaim, mandó asesinar a toda la familia de los Hashmonaim, dejando solo a una mujer, a una joven mujer, quien él intentó casarse con ella. Sin embargo, esta joven mujer se suicidó, poniendo el fin al linaje de los Hashmonaim durante 103 años. Con esto se termina prácticamente la descendencia de los Hashmonaim. Aparte de ser cruel, Herodes también era paranoico, imaginándose siempre que complotaban contra él. Por eso mandó asesinar a miles y miles de Yehudim, especialmente a los más sabios, a los Hajamim. No dejó a salvo ni siquiera a los miembros de su familia. El Sanedrín se molestó mucho con lo que hizo el rey y mandó a citar al Sanedrín, al Bedim, al rey. Porque nadie más que el Sanedrín puede ejecutar una pena de muerte. Y él mandó a matar a miles y miles de Yehudim, siendo mismo rey de Israel. Lo mandan a llamar a Ordus para que se presente a un juicio delante del Sanedrín. Ordus accedió a presentarse al Sanedrín, solo que lo hizo de manera prohibida, porque la Torá dice que cuando van los Baalei Dinim, las personas que se tienen que presentar a un juicio, no pueden venir con ropas ostentosas, sino tienen que venir de manera simple. Y el rey se presenta con todo su escolta militar, con ropas de rey, para amedrentar el Sanedrín, para hacerles tener miedo. A su vez, lo logró. El Sanedrín, aterrado ante su presencia, no se atrevieron a decirle una sola palabra. El rey se presentó: ¿qué quieren de mí? Y el Sanedrín les dio miedo, porque venía con todos unos guarunas, un ejército detrás de él. Hyrcanos, que era en ese momento el Cohen Gadol, que estaba en el Sanedrín, pidió pensarlo un día más. ¿Cuál va a ser el din? ¿Cuál va a ser el juicio por lo que hizo Ordus, lo que hizo el rey Herodes? Por lo tanto, se opuso a su detención y le dio un día más para pensarlo. Pero al otro día, Ordus se escapó y no pudieron atraparlo. En ese momento estaba Shemaya, el famoso Shemaya y Abtalión, uno de los Tanaim, de los Sugot, de los primeros Sugot. Estaba en el Sanedrín y él se enojó con el Sanedrín. Antes de que se escape Ordus, cuando estaban presentes delante del Sanedrín, Shemaya los reprimió y dijo: ¿cómo puede ser que ustedes no hablen y no digan cómo tiene que ser la ley? ¿Por qué tienen miedo? Esto va a traer graves consecuencias al Sanedrín. Así dijo Shemaya. Y vamos a ver más adelante que sí tuvieron grandes consecuencias. En ese momento, acontecía el año 3710 de nuestra cuenta. El presidente del Sanedrín, como dijimos, era Shemaya, que reprochó, habíamos dicho, al Sanedrín por la actitud pasiva que tuvieron ante Herodes. Luego, más adelante, vamos a ver que Herodes manda a ejecutar a todo el Sanedrín, menos a Shemaya. ¿Por qué? Así es. El Shamaim se enojaron también con el Sanedrín. Como un gran admirador de la cultura romana, Herodes manda a construir grandes proyectos arquitectónicos. Construye palacios, anfiteatros, como por ejemplo Masada, también fue construida por él. El famoso Herodión en Jerusalén. Y trayendo y poblándolas de griegos y romanos. Tanto que hizo sentir al mismo pueblo judío como extranjeros en su propia tierra. Mientras en Roma, el 15 de marzo del año 44, en el año 3717, muere el César romano apuñalado en el mismo Senado. Los conspiradores, Bruto y Casio, mandaron a matarlo. Entonces, Julio César y Marco Antonio asumen como nuevo César.
como Marco Antonio, más que nada, él asumió como un nuevo César. Este a su vez envía a Judea como procurador a Casio. Casio fue uno de los conspiradores que mató al César romano. Entonces, pusieron en ese momento a Casio, dijimos, como gobernador, que oprimieron más al pueblo judío. Por esos tiempos, Antípater también, el padre de Herodes, es envenenado, y su hijo ahora sí asume como nuevo rey de Judea. Inmediatamente, Ordus o Herodes se puso del lado de Marco Antonio, para quedar bien con el pueblo romano. Había un personaje que se llamó Antígonos Matitiagu, hijo de Aristóbulos. Él se presenta en Jerusalén y tenemos que acordarnos que seguía Hyrcanos como Cohen Gadol. Y el sobrino se acerca a él, como si fuera que le va a decir algo, y le corta la oreja. Al cortarle la oreja, de esta manera, el Cohen Gadol ya tiene un mum, ya tiene un defecto. Al tener un defecto no puede servir dentro del Bet HaMikdash. Posteriormente, Antígonos, el hijo de Matitiahu, el hijo de Aristóbulos, forma su ejército y se abalanza contra el rey Herodes. Y hace que este rey tenga que huir a Roma. Consecuentemente, Antígono se proclama como rey y sumo sacerdote. Vemos que ya era una época muy drástica, una guerra civil, algo que ya no había paz dentro del pueblo de Israel. Herodes ya en Roma se gana la simpatía del Marco Antonio y vuelve como rey a Judea. Pero esta vez con un ejército muy poderoso, lo que ocasiona 2 años de guerra en Judea. Y se vuelve Herodes a proclamar otra vez como rey de Judea, manda a detener a Antígono y por orden de Marco Antonio manda a matar a Antígono, el último macabeo, el último de los macabim, de los Hashmonaim. Como ya mencionamos, Ordus Herodes manda a matar a casi todos los sabios, a casi todos los hajamim. Algunos lograron escaparse, pero solo a 2 respetó. Habíamos dicho, Shemaya y Abtalión. Todos los demás los manda a matar, los que lograron escaparse se escaparon y otros cayeron bajo sus manos. A su vez, como habíamos dicho, paranoico el rey Herodes, manda a matar a su esposa Mariana. Como dijimos, estaba fuera de sus cabales. Y también manda a matar a sus 2 hijos por sospechar, él sospechaba que iban una conspiración contra él. Entonces, manda a matar a todo el mundo. Por otro lado, Marco Antonio, que se había enamorado de Cleopatra, la reina de Egipto, se dedica a estar mucho tiempo con ella, a pasear con ella, a pasear por el río Nilo, y deja sus funciones en Roma. Desde Roma, Octavio le declara la guerra a Marco Antonio y los vence en la famosa batalla de Actium, el 2 de septiembre del año 31, antes de la era cristiana. Octavio, por lo tanto, es proclamado el 16 de enero del año 27, es proclamado como nuevo emperador, conocido así como el César Augusto. El César Augusto fue muy benevolente con el pueblo judío y ordenó prohibir tocar los fondos del Bet HaMikdash. Incluso él, como su famosa esposa Livia, enviaban frecuentemente korbanot para el Bet HaMikdash, que los hajamim recibían del emperador romano, el César Augusto. En todo este tiempo, los perushim, los fariseos, viven aislados de todo lo que significa la política. No se mezclan en asuntos políticos, como si ellos sintieran que ya no queda mucho tiempo para poder realizar la tarea de difundir la Torá en Am Israel. Ellos se apartan de todo movimiento revolucionario. Los perushim, los ortodoxos, tratan de afianzar lo espiritual. En el año 35, antes de la era cristiana, una gran eminencia llega de Babel, de Irak, a Judea, conocido como Hillel Asaken, que llegó para estudiar con los famosos rabinos Shemaya y Abtalión. Esto exactamente fue en la época de Herodes, una época muy dura, una época muy revolucionaria, una época que había muchos problemas. Fue cuando llegó Hillel Asaken a Israel
y él fue el que restableció otra vez la Torá en Israel. Querido oyente, querido televidente, nos encontraremos, Besat Hashem, en el próximo bloque, siguiendo, relatando la historia del pueblo de Israel, una historia tan enriquecedora y a su vez tan dramática, tan drástica, pero la cual tenemos que sacar lekaj, tenemos que sacar un musar para no volver a cometer los errores, no caer en los mismos errores, sí, y aprender y sacar musar de que nosotros, como dijimos, somos el eslabón de esa cadena en la cual tenemos la obligación de seguir con toda esta historia. Besat Hashem, nos vemos en el próximo bloque. Besat Hashem, con todo lo mejor y todas las mejores verajot.